Hola, hola, ¿cómo estás? Espero estés muy bien. Estamos en otro capítulo de Haciéndolo Difícil. Espero y hayas comido algo. El día de hoy te traigo para ti, para tus oídos, un grande de los grandes, un reconocido, un intelectual de su época. De hecho, fue el primero en fundar un laboratorio experimental y también gracias a sus aportes, gracias a todo lo que él propuso y lo que hizo dentro de la psicología, pues fue fundamental para considerarnos hoy en día como ciencia. Y bien, sin más, es conocido por ser el padre de la psicología. Así es, estamos hablando de Wilhelm Wundt. Además, también no olvidemos que ayudó a impulsar a la psicología dentro de una psicología social, metafísica. Bueno, doctor, escritor, este hombre lo hizo de verdad, lo hizo todo. Para Wundt, dentro de su teoría, em, la psicología que de ese entonces se estudiaba, pues buscaba explicar lo que era la experiencia del individuo. Es decir, que los fenómenos que buscaban tratar se relacionaban con la forma en cómo se integraba la información y esta forma de integrar pues sería cómo entendíamos a la percepción. Para Wundt la percepción era un proceso voluntario y para que se pueda percibir algo necesitábamos de voluntarismo. Es algo que él acuñó ese término. Entonces, para Wundt, la percepción requiere de intención o interés por un estímulo que se presenta. Eso quiere decir que si estás concentrado, no vas a notar lo que pasa a tu alrededor. A menudo nos contamos la historia de que básicamente observamos todo el mundo a nuestro alrededor. Pero en realidad el mundo a nuestro alrededor está moldeado por aquello a lo que ponemos atención. Nuestra mente va a tardar un poco más en dejar de hacer algo en realidad. Y cuando se cree que puedes hacer muchas cosas o varias cosas a la vez, puede que creas que estás haciendo todo a la vez, pero en realidad solo estás cambiando tu atención de forma rápida entre las cosas que estás realizando. Nuestra habilidad de concentrarnos va a ser limitada y entre más tareas trates de hacer a la vez, más lenta se va a hacer tu mente. Pero esto no siempre es malo, porque cuando nos concentramos lo tendríamos que ver como un intercambio. Obtienes el poder de lograr algo, de entender, a cambio de cegar el resto del mundo. Para Gunt, la mente se puede estudiar desde la experiencia, cuyo objetivo sería entender a la conciencia, entendiendo como conciencia al conocimiento. Entonces, Gunt también, entendiendo todo esto, nos habla de la introspección, que básicamente es que tú puedas observar dentro de ti para hacer una reflexión sobre tu propio conocimiento. Para Gunt, la mente la podremos entender desde nuestra experiencia inmediata. Esto nos va a dar una respuesta conductual. La respuesta conductual pues sería la forma en la cual nosotros vamos a actuar ante diversas situaciones. Mm, Por dar un ejemplo, si tenemos una experiencia de miedo, nuestros pensamientos y emociones nos van a dar una respuesta conductual que generalmente una respuesta ante el miedo sería la lucha o huida, dependiendo de la situación. Eso sería nuestra respuesta. Pero para analizar la experiencia inmediata, debemos considerar que solo entenderemos o solo la vamos a entender a partir de que seamos capaces de identificar los elementos por separado. Estos pueden ser sensitivos, como su nombre lo dice, que sean de sensaciones como el gusto, el tacto, vista, olfato, o objetivos como los sentimientos. Es decir, que podríamos explicar a la experiencia a partir de lo que ponemos atención. Entonces existen diferentes elementos a cual poner atención. Wundt entendió que las cosas como elementos aislados ocupan una gran cantidad de espacio en la conciencia, por lo que el cerebro va a buscar organizar los elementos para captar muchos más. Este fenómeno lo llamó síntesis creativa. Por ejemplo, cuando nosotros identificamos una palabra, no vamos a identificar simplemente una unión de letras, sino una representación mental. Para dar un ejemplo, si decimos gato, no simplemente vamos a entender que se unieron un montón de palabras y dieron el sonido gato. Lo que va a suceder es que nosotros tenemos una representación mental de lo que constituye un animal de cuatro patas, con un bigote peludo, un ser vivo, mascota. Es decir, que no es una simple unión de letras.
es una representación mental de lo que entendemos por esa palabra. Otro fenómeno que Wundt explicó y llamó apercepción, esto se refiere a que existen dos grados de conciencia. El primero sería el de los estímulos percibidos, que pues sería el darte cuenta o reconocer los estímulos que recibes de la realidad o de tu alrededor. El segundo sería el punto de mira de la conciencia, que se refiere a integrar los elementos en un punto para formar un concepto de lo que son. Y volvemos al ejemplo anterior, que al ver una palabra como gato, no te vas a fijar en la suma de las letras o en los elementos aislados que supones que componen un gato, como serían los ojos, las orejas, patas. No las vas a observar por separado. Nuestro cerebro va a integrar todos los elementos de lo que entendemos que es un gato o de lo que es ser un gato. Y con esto nos da también otro fenómeno que puede ocurrir, o que ocurre más bien. Al nosotros integrar la información, esta integración de información pues la llamamos percepción. Y cada percepción es diferente entre cada individuo. Es decir, que lo que yo percibo no va a ser igual a otro, y esto es totalmente subjetivo. Por lo tanto, en ocasiones, o me atreveré a decir a casi siempre, lo que percibimos no es la realidad de lo que sucede. Y esto en parte, pues es consecuencia de que nuestra atención es limitada. Para sintetizar, entonces diríamos que para Wundt existe el término de voluntarismo, que es intención de poner atención a un estímulo. Y nosotros somos quien dirige esta atención. Y esto a su vez va a funcionar a partir de 4 fases. La primera fase sería la estimulación o los elementos, que explica que es nuestro entorno o nuestra realidad. La segunda fase sería la percepción, que se refiere a lo que nosotros sentimos al estar en contacto con estos estímulos que percibimos. La tercera sería la apercepción, que es la integración de los elementos y que va a dar significado a lo que nosotros percibimos. Y por último, el voluntarismo, que es la intención de conocer lo que está sucediendo a nuestro alrededor para dar una respuesta a lo que el ambiente me está demandando. Y el voluntarismo va a ser totalmente subjetivo, porque lo que se percibe nunca va a ser igual que lo que otra persona va a percibir. También dentro de los aportes de Wundt a la psicología social, escribió un libro titulado Psicología de los Pueblos. Y según esta visión, para Wundt, la cultura es igual al desarrollo de la humanidad. Y a partir de nuestra cultura podemos entender a la mente. En el libro va a dar o da énfasis a los mitos y rituales de las culturas, ya que en estas se explican y representan la expresión de nuestras percepciones. Aquí también explica los fenómenos dentro del lenguaje, como los fenómenos externos, que se refiere a los enunciados, y los fenómenos internos, que serían los procesos que suceden dentro de nosotros y que están antes de generar las palabras. Es decir, que el lenguaje es la representación mental de lo que ya hemos creado en nuestra mente. Por ejemplo, si quiero decir que algo es rojo, primero me imagino el color rojo, y esto se ve explicado dentro de esta obra. También dando validación a esta tesis, explica que dentro de la evolución de la humanidad, las tribus se expresaban a partir de gráficos y que luego se transformaron en letras, para después ser el lenguaje que hoy conocemos en día. También la evolución pues permitió explicar cómo se pasó de un rito o de un sistema básico a crear sistemas de pensamiento muy complejos, y era lo que él trataba de explicar y el aporte que dio dentro de la psicología de los pueblos. También debemos considerar que para la época de Wundt no se podía hacer una evaluación de los procesos superiores a nivel experimental y solo se podía conformar con la observación de estos. Por lo tanto, se dio la tarea de abordarlos a través desde un análisis histórico y cultural. Y bien, esto es muy resumido lo que Wundt hizo por la psicología, y esta es su teoría. Espero que te haya gustado. Es lo más relevante, un poquito de lo más importante. Y bueno, eso es todo de mi parte. Te mando un fuerte abrazo, un saludo y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.